Buenas noches. Empieza a grabarse, por favor. Recordemos que debemos mantener los micrófonos silenciados. Buenas noches, Margarita, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo está? licenciada. Buenas noches. Buenas noches con todos, chicos. Espero que se encuentren muy bien. Sí, el día de hoy vamos a... perdón, me apareció una advertencia aquí del Zoom. Bien, entonces, el día de hoy vamos a aprender sobre algo muy importante y entretenido, que es la entrevista. ¿Sí? Ahora voy a empezar a compartirles lo que es las diapositivas para que ustedes puedan, pues, revisarlo, ¿sí? Aquí vamos. ¿Ya? Bien. ¿Cuántos de aquí han visto una entrevista? Sí han visto entrevistas, ¿verdad? Vamos a ver. Ujú. Sí, sí hemos visto entrevistas. Siempre se ven entrevistas, muy bien. Siempre se ven entrevistas, ¿verdad? En la televisión, las noticias, los programas de entretenimiento, todos ellos siempre van a tener una entrevista. Yo aquí les voy a dar el día de hoy una guía completa para que ustedes puedan saber qué hay detrás de una entrevista, qué se debe hacer en una entrevista, qué no se debe hacer en una entrevista. La entrevista, chicos, es un proceso de comunicación crucial en diversos contextos, desde el ámbito profesional hasta el ámbito académico. Esta guía, pues a ustedes les va a ayudar muchísimo a entender las características, si existen tipos de entrevistas y si hay estrategias para, pues, destacar en este proceso. Todo el mundo alguna vez ha sido incluso entrevistado por, ya sea tal vez por tarea de los hijos, ya sea tal vez una entrevista de trabajo, ¿verdad? Esos también son tipos de entrevistas, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas cosas que nos pueden interesar, como obviamente primero lo que es la definición. Si una entrevista como tal es una conversación estructurada donde un entrevistador busca información de un entrevistado y se utiliza para evaluar habilidades, conocimientos y también la personalidad. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo digo estructurada? Quiero decir que es una entrevista que tiene orden. ¿Sí? Porque antes de entrevistar siempre se realiza pues unas preguntas base y a partir de ello se va pues preguntando a las personas, ¿sí? Preguntando al entrevistado, ¿ok? Aquí hay un intercambio de información, obviamente. Desde el punto de vista del entrevistador se recopila la información del entrevistado para tomar decisiones. Hay una evaluación, se evalúan las habilidades, los conocimientos y las aptitudes del entrevistado. Esto es siempre, a pesar de que en algún momento ustedes no van a ver que, por ejemplo, las noticias digan, uy, es que este entrevistado se equivocó como 50,000 veces. El entrevistador siempre en su cabeza está evaluando la situación, ¿sí? Está evaluando lo que le contesta la persona con la que está hablando y a partir de esa evaluación previa es que él puede seguir o no puede seguir. Cuando hablamos de una entrevista de trabajo, ahí sí evaluamos exactamente las aptitudes, los conocimientos y las habilidades del entrevistado. Es un proceso bilateral, es una interacción dinámica donde ambos participantes contribuyen al desarrollo del diálogo, porque ahora, imagínense, solo pregunta, pregunta, pregunta y la otra persona, el entrevistado, no, no responde, no va a ser una entrevista. O del mismo modo, ¿no? Que si el otro solo está dele y dele y dele y dele, hable sobre su vida, el entrevistado, ¿no? Dele y dele hablando sobre su vida, el entrevistador no le puede hacer preguntas, se convierte en un monólogo. No se va a convertir en un proceso bilateral, ¿sí? No se va a convertir en un pregúntame, respondo, ¿sí? Que es lo ideal en una entrevista. Hay un montón de infinidades de tipos de entrevista. Aquí vamos a resaltar cuatro. Cada uno, obviamente, con sus objetivos y enfoques. El primero son las entrevistas estructuradas, que siguen un guión predefinido con preguntas específicas. Las entrevistas que no están estructuradas, que pueden ser flexibles y abiertas, permitiendo un diálogo más libre. A ver, toda entrevista debe estar planificada antes de ser realizada. El entrevistador debe hacer un proceso de investigación
del entrevistado para poderle hacer preguntas, incluso si es una entrevista como muy libre y que no existen muchas preguntas y que pueden haber preguntas y repreguntas, perdón. Mi internet está inestable. Perfecto. Ya. Por eso la mantengo apagada la cámara. Sí, entonces puede haber preguntas y repreguntas. Las repreguntas se utilizan, mis chicos, cuando, por ejemplo, no se entiende algo de lo que respondió el entrevistado y entonces yo pregunto de nuevo para entender. Pero con todo, ya vamos a ver un ejemplo de entrevista para que ustedes puedan ir viendo cuál es la dinámica, a pesar de que todo el mundo aquí ya ha visto una entrevista en su vida. Sí, pero vamos a realizar, ¿ya? Vamos a ver. Las perdón, semiestructuradas. Obviamente van a combinar los elementos de una estructurada y una no estructurada, permitiendo que sea un poquito más libre, pero que tenga un guión establecido, ¿sí? Para que no perderse, ¿ok? Y las entrevistas de comportamiento se centran en experiencias previas del entrevistado para evaluar su desempeño. ¿Qué pasa con una entrevista efectiva? A ver, aquí, cuando nosotros algún día nos entrevistan, lo que queremos es que sea efectiva, lo que queremos es dejar que nuestras ideas salgan y permitir que las personas nos conozcan. ¿Qué es lo que debemos hacer? Primero, una preparación. Ambas partes deben prepararse con preguntas y respuestas relevantes, obviamente, para poder realizar bien la entrevista. ¿Qué pasa si yo no conozco a mi entrevistado? Bueno, yo les voy a contar algo. Soy una persona que me gusta bastantísimo eh, promover la literatura. Entonces, cuando estaba estudiando, cuando estaba en la universidad, me gustaba hacer en vivos, que son estos de redes sociales, ¿verdad? Que, que te puedes conectar con personas de todo el mundo y me gustaba, me encantaba hacer eso. Me ponía en el papel de entrevistadora para los chicos que querían promocionar sus libros. Entonces, ¿qué pasa? Una vez, al ser sincera, estaba yo con muchas cosas, pero tenía programado una entrevista. A mí me gusta muchísimo hacer entrevistas. Tenía programado una entrevista y no investigué en demasía al, al autor. Lo único que sabía era que tenía este libro, y luego leíamos, pero tenía un nombre un poco extraño. Era FC Especial, algo así. Y entonces yo le decía ejes especiales y él me dijo, no, pero es que me gustaría que investigaras un poco más porque mi nombre no se pronuncia así. Y yo tipo, es verdad, lo lamento, ¿cómo se pronuncia? Entonces, en esa parte de mi entrevista, obviamente faltó preparación y no sabía cómo se pronunciaba el nombre del autor. Y para mí fue súper vergonzoso, en realidad, fue demasiado, demasiado vergonzoso, porque hasta cierto punto, a pesar de que era un hobby, tenía que yo verme profesional. A mí me gustaba hacer eso en realidad. Le dicen buenas noches, recién me reportándome yo. Ok, Jonathan, no te preocupes, bienvenido. Estamos hablando sobre las entrevistas. ¿Sí? Ya. Ya Ok. dicen, Ya, muy bien, no te preocupes. Ya te vas a coger el hilo rapidísimo, ¿sí? Entonces, estábamos hablando de las entrevistas, ¿verdad? De cómo éstas se hacían, de cuáles eran sus tipos. Y vamos a regresar, siempre regresamos a hacer un pequeño resumen para las personas que llegan después. Sí, pero no hay problema. Entonces, yo les comentaba esto, ¿no? Para mí fue terrible. Claridad. Las preguntas y las respuestas deben ser claras y concisas, evitando ambigüedades. Las ambigüedades, mis chicos, son estas expresiones que nosotros hacemos que pueden ser entendidas de dos formas. Por ejemplo, miren esto que les voy a poner aquí en la pantallita. El pavo está listo para comer. Esto que les puse aquí es una ambigüedad. ¿Por qué creen que es una ambigüedad? ¿Qué dos significados puede tener esto? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cuál sería el primer significado de el pavo está listo para comer?
¿Qué entienden por esto? La primera opción, mis chicos, bueno, no se preocupen. La primera opción es que el animalito está listo para comer. Es decir, que el animal en sí vivo se encuentra listo para que le pongan enfrente la comida y coma, ¿verdad? Vivo, el animal vivo. Y la segunda es que este animalito, este pavo, ya se convirtió en Navidad y que está listo para comer porque está cocinado. ¿Verdad? Entonces, en una entrevista debemos evitar este tipo de cosas. Tenemos que ser lo más claros posibles para que no haya ninguna confusión y el entrevistado no se, no se sienta tal vez mal por alguna cosa, ¿no? Entonces hay que ser siempre bien conciso. Hay que evitar las ambigüedades. ¿Ya? Bien. Entonces, también obvio, siempre debe haber una parte de respeto. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo está? Debe haber una parte de respeto. Bueno, no, que toda la entrevista debe ser súper respetuosa. Ustedes normalmente no se ve que en una entrevista se falte al respeto. Yo he visto que hay preguntas como muy fuertes en este tipo de entrevistas de la farándula. Ahí hay preguntas que rozan lo irrespetuoso, pero siempre debe haber un ambiente de respeto mutuo que fomenta la confianza y la comunicación fluida. Yo el otro día estaba viendo una entrevista que era súper irrespetuosa, súper irrespetuosa, porque ahora todo el mundo se cree entrevistador. Me refiero a los chicos, pues, youtubers, de estos llamados influencers o los chicos que se dedican a hacer estos podcasts, que no saben este tipo de cosas, ¿no? Que siempre se debe mantener el respeto, que siempre debe haber claridad y que siempre debe haber una preparación previa antes de realizar la entrevista, ¿sí? Entonces, tomen nota de eso, mis chicos. ¿Ok? Una preparación para la entrevista siempre va a tener estos pasos, verán. Obviamente esto nos va a ayudar a sentirnos más seguros y destacar en una entrevista. Primero, hay que informarnos. Por ejemplo, ahorita nos vamos a poner en el papel de que queremos entrar a trabajar a una empresa, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ya, me llaman a una entrevista de trabajo, yo tengo que saber sobre la empresa. Tengo que decir por qué me llama la atención. eh, Tengo que decir por qué me llama la atención trabajar en esa empresa, qué es lo que yo he investigado de esa empresa, ¿verdad? Entonces, hay que informarse muchísimo sobre esto, sobre el puesto que ustedes quieren ocupar, obviamente. Ahorita lo estamos viendo desde un punto de una entrevista de trabajo, ¿sí? La planificación, hay que medio ver qué te pueden preguntar y ver cuáles son las preguntas comunes. En una entrevista de trabajo es de que cuál es su experiencia, en dónde ha trabajado antes, cuáles han sido sus resultados en la anterior empresa que usted trabaja, qué espera de este puesto, cuánto le gustaría ganar. Sí, o sea, las preguntas más comunes tenemos que hacernos en nuestras cabecitas y tratar de responder con lo que vimos antes, ¿no? Con el respeto, con la claridad y la preparación. Hay que armar una estrategia, definir su mensaje clave y adaptar un discurso al contexto, ¿sí? Ustedes van a una entrevista de trabajo bien, pero bien preparados, ¿sí? Con una estrategia. Por ejemplo, una estrategia puede ser que el jefe o que mi próximo jefe vea lo amable que soy, que vea lo humilde que soy, resaltar las partes buenas, ¿verdad? Y hay una preparación física, claro que hay una preparación física, porque miren, yo no puedo ir a una entrevista de trabajo con la pijama o con un calentador o con lo que recién me levanté, ¿verdad? Siempre hay que elegir un atuendo profesional cómodo y siempre cuidar de nuestra imagen personal, que es nuestra carta de presentación, ¿sí? Que algunos dicen, no, y si no se puede cuidar uno mismo, pues imagínense los demás, o a los demás, o un puesto. Entonces, vamos a ver cómo es el desarrollo de la entrevista. Pero antes,
vamos a revisar un videíto sobre la entrevista, sobre sus características. Ok, procedo a compartir nuevamente, ahora sí con sonido, para que ustedes puedan verlo. ¿Sí? Entonces, Días. vamos. Excelente, señor. Le pagaremos intereses sobre eso. Yo haré lo mismo. Listo. Revisamos. Aprendiendo con Dan. ¡Ey! ¿Qué onda? Hoy hablaremos sobre la entrevista y sus características. Veamos de qué se trata. Eh, ¿Qué es una entrevista? Una entrevista es una conversación o diálogo entre dos o más personas para obtener información, en donde se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, una persona llamada entrevistador y otra llamada entrevistado. El entrevistador es la persona que realiza las preguntas, genera un ambiente de confianza y por lo general lleva un formulario de preguntas para poder guiar el tema. Por otro lado, el entrevistado es la persona que se encarga de contestar las preguntas, sabe o tiene conocimientos previos de lo que se va a hablar y por lo general debe contestar de manera clara y completa para generar una buena información. Existen diferentes tipos de entrevista. Aquí te dejo algunos ejemplos. Tenemos la entrevista laboral, que se utiliza para contratar a un empleado. La entrevista clínica, en donde un paciente es entrevistado. También tenemos la entrevista de medición o de encuesta, que se utiliza para recabar o medir datos. Y la entrevista periodística, la cual cubre un hecho o suceso. Una entrevista puede estructurarse según el tipo de pregunta que la contenga. Por ejemplo, preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas son aquellas que generan una respuesta amplia, ayudan a conocer con profundidad el tema y por lo general el entrevistado puede dar una opinión del tema. Las preguntas cerradas. A ver, esto es súper importante, ¿no? Existen las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Las preguntas abiertas, por ejemplo, puede ser, ¿tú qué opinas sobre esto? Sí, puede ser. Otra cosa también, eh, cuéntanos sobre tu vida, ¿verdad? Cualquier pregunta que le deje al entrevistado hablar de largo es una pregunta abierta, ¿sí? Nos van a ayudar a generar una respuesta amplia y nos ayudan a conocer con profundidad el tema, ¿sí? El tú qué opinas, explícame esto, dame tu punto de vista, ¿sí? Este tipo de cosas, como por ejemplo, ya les voy a poner aquí para que no se les vaya muy rápido la idea, sí, como, ¿tú qué opinas? ¿Cómo harías para, desde tu punto de vista? Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de hacer una sopita de pollo? Digamos que me dicen eso. Ah, desde mi punto de vista es mejor primero picar todas las verduras y luego poner el pollo. O sea, me despapayo hablando, ¿sí?
De eso tratan las preguntas abiertas. Dejar que el entrevistado, pues, se dé de largo con las respuestas, ¿ok? Que nos ayuden a explicar. Ahora, vamos a ver qué nos explica sobre las preguntas cerradas, que va a ser vuelta ahora a lo contrario. Del tema. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que generan una respuesta concreta del tipo sí o no. Por lo general, no se puede dar alguna opinión del tema. Finalmente, las... ¿Les ha pasado que alguna vez les dicen, ¿crees en esto? ¿Sí o no? Y usted solo, sí o no. O ¿hiciste eso sí o no? ¿Ok? Entonces no nos dejan explicar y solo podemos responder sí o no. Esas son preguntas cerradas. ¿Son válidas? Sí, son válidas. En casos extremos. Sin embargo, para que una entrevista fluya de una buena forma, es mejor hacer como más preguntas abiertas. Veamos ahora de qué nos tratan las preguntas mixtas. Las encuestas que llevan preguntas mixtas son aquellas que están compuestas por preguntas abiertas y cerradas. Recuerda que una entrevista se establece en un tiempo y lugar determinado y se aborda un tema desarrollado en preguntas. Espero te haya servido la información. Si te gustó el video, comparte y dale like. Yo soy Dan y nos vemos en otro video. Bien, entonces, entendimos qué es una entrevista. Nosotros podemos estructurar una entrevista con preguntas abiertas y preguntas cerradas, teniendo en cuenta que las preguntas abiertas son aquellas que van a dejar que el entrevistado hable de largo y las cerradas son las que nos dan simples opciones para poder nosotros decir sí o no y no explicar por qué pienso ese sí o no, ¿verdad? Vamos a seguir. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Pueden preguntar incluso por el chat, no hay problema. ¿Sí? O hasta aquí vamos bien. Bueno, voy a tomar ese silencio como que vamos bien. No, no se preocupen, ¿no, chicos? Si es que no pueden hablar. Bueno, aquí ya me salió. Muy bien, Margarita me dice, vamos bien. Perfecto, Margarita. Gracias. Sí, entonces decía, no se preocupen si no pueden hablar. Pueden utilizar el chat, ¿sí? O ya su silencio va a otorgarme para mí para pensar que sí estamos yendo bien. Pero muchas gracias, Margarita, por darme luz. Bien, ya. Vamos. Ahora sí, sabiendo cómo es ya la entrevista y teniendo súper en cuenta qué es una entrevista y cómo se hace esta entrevista, vamos a saber primero que el desarrollo de la entrevista va a iniciar por una presentación. Presentarse con confianza, un lenguaje corporal positivo. Normalmente lo que suelen hacer los entrevistadores es, y bienvenida, el día de hoy estamos aquí con El día de hoy estamos aquí con Margarita, estamos aquí con Santiago, estamos aquí con... ¿Quién más tengo por aquí? Estamos aquí con... Perdón, quiero ver quién más está. Estamos aquí con Cristian, estamos con Edison, estamos con Elena. Son estudiantes de la unidad educativa de Benecer, de del intensivo. Entonces vamos a hablar con ellos y entonces en algún momento, obviamente, el entrevistador les va a decir, ok, Margarita, ok, Edison, por favor, ¿puedes presentarte ante nuestro público? ¿Qué harán ustedes?
Obviamente se van a presentar con confianza y un lenguaje corporal positivo, ¿sí? Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Margarita, soy estudiante de la Unidad Educativa de Benecer. Estoy cursando el 9º año y estoy muy contenta por poder estar en su programa. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Estoy dispuesta a responder todas las preguntas que ustedes me hagan y pues estoy muy feliz de estar aquí. Ahora, si fuera un trabajo, ¿no? Pues me presento, soy la licenciada Brigitte Zárate, soy licenciada en Pedagogía de la Lengua y la Literatura, me encanta muchísimo escribir, me gusta leer y sobre todo me gusta enseñar, siento que es una de las cosas más bonitas que pueden haber, compartir tus conocimientos y aprender de los chicos es algo imprescindible para mi desarrollo personal. ¿Ven? Ahora. De la noche a la mañana no aprendemos a hablar con fluidez, pero lo importante es que dentro de una entrevista dejen, pues, ver el aura que ustedes tienen, la forma que ustedes tienen de ser. ¿Sí? Y obviamente ya luego se procederá a las preguntas, a responder las preguntas con sinceridad. Luego habrá una interacción, una muestra de interés activo. Ustedes también podrán hacer preguntas dentro de una entrevista, aunque es un poco común, sí se suele hacer. Y obviamente luego habrá un cierre, que en donde ustedes van a agradecer por la oportunidad, ya sea de estar en un programa o ya sea que una empresa les haya dado una oportunidad de estar allí. En el cierre de la entrevista es importante tener en cuenta que hay que agradecer al entrevistador por el tiempo y por la oportunidad de tenerles ahí con ustedes. Hay que preparar preguntas para demostrar un interés y una curiosidad. Se puede hacer, ¿no? Si estamos en una entrevista de trabajo y si fuera yo elegida para este puesto, ¿qué esperarían de mí de aquí a un año? Por ejemplo, es una muy buena pregunta que se puede hacer al final cuando ellos les dicen, ¿tienen alguna pregunta? Pueden hacer esa pregunta, ¿sí? Y pues bueno, ya luego habrá unas preguntas de seguimiento sobre los pasos para recibir noticias, eso ya es después. Sí, aquí vamos a tener algunos consejos para destacar en una entrevista. Para destacar en una entrevista es importante comunicar tus habilidades y personalidad de manera efectiva. El conocimiento del puesto, obviamente había que prepararse para eso, es una entrevista de trabajo, ¿no? Hay que prepararse, hay que ser específicos con sus habilidades y obviamente que sean pertenecientes al puesto en el que están ustedes aplicando. Va a haber una comunicación efectiva, hablar con claridad, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Un lenguaje adecuado y mantener un lenguaje corporal positivo. ¿Qué pasa si yo voy y le hablo al entrevistador y le digo, hola, ¿qué más? Ve cómo estás y le choco las manos y todo? ¿Qué pasa? Se va a quedar como que, y a esta, ¿qué le pasa? Yo le he dado esas confianzas de que venga y me diga, ¿qué más ve? Ah, ¿verdad? Entonces, también tenemos que enfocarnos en los resultados cuando estamos haciendo una entrevista de trabajo. Igual cuando hacemos unas entrevistas en los programas, igual forma nos enfocamos nosotros en nuestros logros y obviamente destacamos nuestro trabajo. Entonces, uy, por aquí ya rayamos la pantalla. Ajá. Entonces, obviamente vamos a cualificar esos logros. ¿Ok? Además, que tenemos la preparación para preguntas comunes, lo que les decía, saber cuáles son las preguntas que más se hacen en una entrevista. ¿Sí? Y pues chicos, como conclusión y pues próximos pasos, debemos saber que hay que recordar que la entrevista es un proceso de comunicación bidireccional, que se aprovecha la oportunidad para demostrar sus habilidades y valores para conocer mejor la empresa y el puesto. ¿Qué pasa también con... Vamos por ahí jugando con las pantallas. A ver, mis chicos, tomemos atención ya antes de estar jugando con la pantalla. Perdón, tomemos atención. Aquí voy a dejar esos dibujitos, ¿ya? Porque ya estamos acabando. ¿Ok? Entonces, eh, incluso en una entrevista como de radio, de televisión, de igual forma hay que mostrar las habilidades. Si les están entrevistando, chicos, es por algo, es porque ustedes tienen algo que decir. Entonces, demuestren sus habilidades, demuestren sus valores, porque para eso es una entrevista. Ahora,
También hay que tener una parte de reflexión, analizar tu desempeño en la entrevista y aprender de la experiencia por si hay otra entrevista. Eh, Obviamente es muy bueno enviar una nota de agradecimiento después de una entrevista porque les están tomando en cuenta. Sí, y eso sería parte del seguimiento. El aprendizaje continuo nos va a ayudar a seguir desarrollando nuestras habilidades y mejorando nuestras estrategias de comunicación. Sí, perfecto. Entonces, hablando ya de la entrevista, mis chicos, ya se nos está acabando el tiempito. Entonces yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer de tarea, ¿sí? Verán, de tarea nos va a quedar lo siguiente. Vamos a realizar 5 preguntitas. Déjenme ver. Déjenme ver si tengo por aquí una hojita en blanco. Yo les voy a poner esto en las indicaciones, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a realizar 5 preguntas. Pueden ser preguntas abiertas o cerradas, que les recomiendo más que sean abiertas, ¿ya? Van a realizar 5 preguntas abiertas o cerradas para hacerle al presidente de la República, ¿sí? El presidente de la República, Daniel Noboa, así, ¿ok? No, no hay tarea de la semana anterior, Margarita. Recuerden que ahorita vamos a enviar tareas después de 15 días. Entonces, solo va a haber de las 4 semanas, es decir, del mes, solo van a tener ustedes 2 tareas. La semana anterior no hubo tarea y esta semana hay tarea. La siguiente no hay tarea y la última hay tarea. ¿Sí? Entonces, no se preocupen. Esta es la que tienen que hacer. Sí, igual y no está difícil. Vamos a realizar 5 preguntas que pueden ser preguntas abiertas o preguntas cerradas para hacerle al presidente de la República. ¿Sí? La última pregunta, la última pregunta la van a responder ustedes como si fueran el presidente. ¿Sí? Ustedes la última pregunta la van a responder como si fuera el presidente, pero así escrito nada más, como en un examen. Ya pongo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y la última pregunta, ¿qué sé yo? ¿A alguien se le ocurrió preguntarle al presidente, ¿y cómo va a ser? ¿Y cómo hará para, pues, lo de los apagones? Pues esa pregunta les toca responder a ustedes. Mínimo unas 2, 3 líneas, ¿ok? No nos vamos a martirizar porque eso ya para martirizar al presidente, ¿ya? ¿Ok? Sí, mis chicos. Entonces, vamos a realizar 5 preguntas que pueden ser entre preguntas abiertas o preguntas cerradas para hacerle al presidente de la República. Y la última pregunta es la única que ustedes van a responder. Esto lo van a hacer a mano en su cuadernito. Lo van a tomar una fotito y me ayudan subiendo a PDF. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Sí, Lice, buenas noches. Buenas noches, Estrella. Muchísimas gracias. Ok, entonces ya les dejo ir en Entiendo. paz para que puedan conectarse a su siguiente clase y nos vemos la siguiente semana. Ha sido un gusto estar con ustedes, chicos, ¿ok? Nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias. Tenga hasta mañana. Hasta luego. Hasta luego, Lice.